Ahí empezamos con la grabación. Ya. Entonces vamos a darle una miradita. Vamos a hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, de lo que vimos en la clase pasada, primero que todo, para luego inducirnos a lo de hoy día, ¿no es cierto? Desde ya, a todos, a todas que se han ido incorporando, muy buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien. A ver, la clase pasada hablamos del FCA y señalábamos que el FCA tenía la característica de ser un incontender, ¿no es cierto?, polivalente. Esto significaba que podíamos utilizarlo en diferentes medios de transporte, ¿no? Entiéndase, aéreo, marítimo, ¿no es cierto?, terrestre, incluso, ¿no es cierto?, multimodal, ¿no? Y habíamos establecido también que a partir del FCA nosotros podíamos entrar a construir, ¿no es cierto?, otros Incoterms. ¿Qué Incoterms podíamos entrar a construir a partir del FCA? El CPT, profe, por ejemplo. El CPT, perfecto. ¿Cuál más? El zip. El zip, perfecto. Ahora, cuando hablamos del CPT, ¿cómo construimos ese CPT? A ver, ¿cómo lo armábamos? ¿Cómo armamos ese CPT? Construíamos el valor FCA y le sumamos el flete. Perfecto, muy bien. FCA, ¿no es cierto?, más flete internacional. Muy bien. Y en el caso del zip, Costo, seguro y flete, profe. costo, seguro y flete, vendría siendo en este caso FCA, ¿no es cierto?, más seguro internacional, más flete internacional. Muy bien. Habíamos hablado que respecto al transporte marítimo nos permite generar unas derivadas, ¿no es cierto?, hablando matemáticamente, unas derivadas, ¿no es cierto?, a transporte multimodal, a través, ¿no es cierto?, de la integración de transporte marítimo más transporte carretero, transporte terrestre y específicamente carretero, ¿no? Desde ese contexto, ¿alguien se recuerda cuando hablábamos del concepto FCL, FCL? A ver, vamos a hacerlo dedocráticamente. ¿Eso puerta a puerta, profe? No, FCL, FCL. ¿Qué significaba FCL, FCL? Full Container Load. Full Container Load. Ya. ¿Y qué significa ese concepto como tal? ¿Qué implicancias tiene? Es cuando el contenedor llega completo a destino y tiene un puro dueño, un único dueño. Ya. Es decir, es un solo exportador, ¿no es cierto?, el que consolida el 100% del contenedor y, como bien dice usted, va destinado a un solo importador, ¿no es cierto?, en destino. Perfecto, muy bien. Ahora, ese full container, porque, a ver, yo no les comenté, no recuerdo si les comenté, no, pero normalmente en el sistema ustedes ven esto así. Sí, Así lo ven, lo generalmente. yo sí. Así lo ven, ¿cierto? Este ladito, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, ese lado es lo que representaría al exportador. Y este otro ladito
al importador. Entonces, así lo encontramos generalmente en los textos. No es que sea una duplicidad, que sea un problema de imprenta, se equivocaron y colocaron 2 veces lo mismo. No. FCL, Full Container Load desde el exportador, y FCL, Full Container Load a un importador. Por eso que va así. Profe, tengo una pregunta. Sí, pero por supuesto. ¿Qué es CI? Como CY/CY. Porque ahí tiraron una talla con eso y me dejaron, pero Sí, el CY, déjame recordar un poquito, pero el CY eh, tiene que ver con el sistema asiático, pero es un equivalente, ¿ah? El CY es un equivalente a, si no me equivoco, al FCL, pero en el mercado, asiático. Déjame salir bien de la duda porque no quiero aquí ya. CY, claro. Es equivalente a un full container y tiene que ver con la entrega de contenedor de terminal a terminal. ¿Ya? O de patio a patio, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿ya? Se entrega, se entrega en el puerto de destino, ¿no es cierto? Descargado en el fondo, ¿ya? Descargado en el lugar de destino. Y se recepciona, ¿no es cierto?, en el lugar de embarque, en la zona primaria de embarque, ¿no es cierto?, en el país de origen. ¿Ok? Eh, es como les decía, un formato distinto que tiene que ver con la incorporación de los depósitos de contenedores, ¿no es cierto?, en el proceso. ¿Ya? Ustedes no sé si conocen el concepto get out y Sí, profe. ¿cierto? Gate in, Ya. gate out. Sí. Exacto, ¿cierto? Bueno, esto implica que de alguna manera, eh, cuando hablamos de CI, están incorporados, digamos, dentro de ese tema, ¿ya? ¿Por qué el alcance? Porque es muy común que esto a veces se cobra por separado. Me explico. Cuando va acá, este recargo están incorporados en la tarifa de flete. Cuando es así, esto se paga por separado. Es decir, me llega a mí como exportador la factura por el movimiento de sitio contenedor a mi bodega para yo llenarlo full y de ahí sacarlo a destino. Y cuando llega al importador, ¿no es cierto? Full, lo desconsolida el importador y después, ¿no es cierto? Por separado le facturan el retiro del tarro, ¿no es cierto? Hacia otro sitio, digamos. Pero cuando es CI, esto está incorporado, ¿ya? Está incorporado en el costo de la tarifa, propiamente tal. A eso se remite ese concepto, ¿ya? Es la Profe, incorporación de los gastos de quedado gain dentro del flete internacional para contenedores full, ¿ya? profe, Estamos hablando de contenedores full, siempre full. ¿Y por qué full? Porque en el LSL el exportador no consolida el contenedor, lo consolida, a ver, lo voy a plantear de esta manera. Denme un segundito. Me gusta trabajar con ustedes porque me salen con cosas distintas y eso es bueno, eso es muy bueno. El LSL, ¿qué significa acá? Acá vamos a hablar que la consolidación es del exportador en su bodega.
Y la consolidación es la bodega del importador. Vamos a checar esto. Ya. En cambio acá, cuando es así, LCL, aquí la consolidación del freight forwarder, ¿ok? Y la desconsolidación es del forwarder también, ¿no es cierto? Del agente forwarder en destino, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de CI, esto es llamémoslo un complemento a operaciones container load. ¿Ok? Ahí estamos. Ese es el tema. Espero que le haya quedado un poquito más claro. Si no, lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos de FCL, el exportador consolida, lo que significa que junto con hacer la reserva de espacio, ¿no es cierto? El buqueo de la carga, el booking, ¿no es cierto? En la naviera, debe coordinarse con el administrador del contenedor, del sitio de contenedores, el despacho de ese contenedor a la bodega del exportador para que él lo llene. Lo llena, lo manda al puerto, lo embarca, llega a destino, ¿no es cierto? Baja a puerto y luego el importador lo lleva a su bodega y lo desconsolida y manda el tarro al sitio de contenedores, ¿no es cierto?, en el país del importador. Entonces, en este caso, el servicio de traslado del sitio de contenedores al exportador lo cobra directamente la empresa al exportador. Se lo cobra por separado. Por tanto, no está incorporado en el costo del flete. ¿Ya? Y cuando llega a destino, el importador desconsolida y también se lo cobran por separado, ¿no es cierto?, ese movimiento al patio de contenedores. En cambio, cuando es acá, entonces la naviera de alguna manera está cobrando en el flete, ¿no es cierto?, este servicio también, como parte de los gastos operacionales de transporte. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? ¿O por qué se da muy comúnmente? Cuando la empresa administradora de contenedores es una empresa relacionada con la empresa naviera. Por ejemplo, Sudamericana SAM, Ultramar con Citrans, ¿no es cierto? Que en el fondo son empresas relacionadas. ¿Ya? A eso obedece. Bueno, retomamos. Cuando hablamos entonces de LCL, en este caso, estábamos diciendo que la consolidación la hace el forwarder, ¿no es cierto?, en sus dependencias. Por tanto, lo más común es que le llevamos la carga a la bodega o al almacén del embarcador, o la vienen a buscar y la llevan a su bodega y ahí consolidan. Cuando llega a destino, en la aduana, desconsolidan y entregan entonces las mercancías a esa aduana por separada, cada uno con su manifiesto de carga, ¿no es cierto?, particular. Por eso que aquí los forwarding, cuando es carga LCL en destino, tienen que hacer, ¿no es cierto?, las aperturas de manifiesto para poder generar, ¿no es cierto?, los respectivos manifiestos de carga a cada volumen de carga que viene en ese contenedor, asociado, ¿no es cierto?, al BLI correspondiente. Entonces, habíamos hablado de FCL, FCL, habíamos hablado del concepto FCL/LCL.
¿Qué significaba este concepto? LCL, FCL/LCL. Significaba, profe, no sé si lo voy a pronunciar bien en inglés. Less than more container load. Ya. Less than container load, ¿sí? Exacto. Eso. Sí, sí. Sorry, mi inglés. No, no se preocupe, aquí todos champurreamos. A ver, ¿y qué significa en lo práctico eso? ¿Qué implicancia tiene desde el punto de vista operacional, digamos? Si no me equivoco, o puede que me equivoque, era un vendedor y varios compradores. O sea, un Un vendedor. contenedor. Perfecto, perfecto, Natalie. Muy bien, gracias. Efectivamente, estamos hablando de que como es FCL, estamos hablando de un exportador que consolida su bodega, ¿no es cierto? Pero la desconsolidación en destino, ¿cierto? La hace forwarder por la sencilla razón de que, si bien es cierto, es un solo exportador el que consolidó el 100% de la carga en el container, va esa mercancía destinada a varios compradores. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, debe ser desconsolidada en la aduana de destino y vamos con aperturas de manifiestos, generación de deberes, hijos, ¿no es cierto?, para que cada importador por separado realice su proceso de desaduanamiento correspondiente. ¿Ok? Luego teníamos el LCL que ya habíamos visto, y nos queda el último concepto, que era LCL/FCL. ¿Qué pasa en este caso? ¿Quién me puede comentar al respecto sobre este concepto que vimos también la clase pasada? Esa sería la idea inversa, profe. Ahí deberían haber varios exportadores para un mismo importador. Varios, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Es decir, acá tenemos una consolidación del forwarder porque hay varios vendedores, efectivamente, pero todos estos vendedores están despachando, ¿cierto?, a un solo importador. Por tanto, es perfectamente plausible que el contenedor sea desconsolidado en las bodegas del importador. Acá consolida el forwarder, llena el container, lo despacha a destino, y en destino se puede trabajar para retirar el contenedor íntegramente desde la zona aduanera y ser desconsolidado, ¿no es cierto?, en las bodegas del importador, ¿ya? Porque es un full container, ¿ya? Bien, eso era parte de lo que habíamos, ¿no es cierto?, conversado la clase pasada, y que de alguna manera nos afecta o se remite, ¿no es cierto?, a la instancia de transporte multimodal en el ámbito marítimo carretero, ¿no es cierto? Finalmente habíamos recordado de que el flete en el caso marítimo podía ser un flete all-in que tenía todo incluido, o un flete base más gasto, donde ahí tenemos una cantidad interesante de gastos que pueden ir incorporándose y que van detallados en el bill of lading, ¿no? Como el ajuste de moneda, el currency adjustment factory, o el bunker adjustment factory, que es un ajuste de combustible, el THC, el inland freight, etcétera, ¿no? Bueno, habiendo entonces atendido al repaso de la clase pasada, nos abocamos ahora al grupo D. ¿Dudas, consultas? Profesor, Señorita. disculpe, ¿está grabando la clase? Sí. Ah, sorry. Llevo 27.53 segundos de grabación. Así que no se preocupe. Disculpe. No, sí está bien. Ya. Vamos entonces al famoso grupo D.
¿Qué significa la expresión de? ¿Por qué de? ¿De dónde es la de? ¿Quién me puede decir qué significa la expresión de? ¿Perdón? ¿Delivery? Delivery, ¿O envío? perfectamente, delivery. Palabra, ¿no es cierto?, muy utilizada en esta época de pandemia. Todo es delivery, ¿no es cierto? Todo es delivery. ¿Y qué significa delivery en lo práctico? Entrega a domicilio. De alguna manera, Entrega claro, en de alguna lugar manera como cercano. entregado, ¿no es cierto? ¿Entrega o no? Entregado, ¿no es El cierto? lugar Entregado. convenido. Como estamos hablando de Incoterms, estamos hablando de entregado, ¿no es cierto?, en lugar convenido, ¿no es cierto? Lugar convenido. Claro, nosotros en lo práctico, si nos remitimos a la logística local, hablamos de delivery, ¿no es cierto?, como entrega puerta a puerta, ¿no es cierto? De alguna manera. Pero eso es. Este DAP es entregado en lugar. ¿En qué lugar? En el lugar convenido previamente entre las partes, entre comprador y vendedor. ¿Ok? Que puede ser el puerto destino, puede ser la bodega, ¿no es cierto?, del importador. Lo importante acá es convenir que cuando yo entrego en la bodega, mi responsabilidad es hasta llegar a la bodega del importador sin descargar. Es decir, de la descarga en adelante se hace responsable, ¿no es cierto?, el importador. Y por consecuencia, el riesgo asociado, es decir, si le llegase a pasar algo a la mercancía, ¿no es cierto?, en algún momento, no es responsabilidad mía como exportador, es responsabilidad de mi cliente. ¿Ok? Ahora bien, yo soy responsable, y si definimos entregarlo en la bodega del importador, yo soy responsable de llegar hasta su bodega. Pero no nos olvidemos que para yo poder llegar a su bodega hay una etapa previa. ¿Quién me puede comentar cuál es la etapa previa? ¿Cuál sería la Me etapa perdí, previa? profe, ¿lo puede La repetir, por liberación o favor? interrupción. Y efectivamente, la, ¿no es cierto?, la liberación. Yo, por ejemplo, dijimos que el lugar convenido era la bodega del importador. Perfecto, yo exportador me hago responsable desde que produzco, manufacturo la mercancía hasta que llego a la bodega del importador. Y mi responsabilidad del riesgo la transfiero cuando llego a la bodega con la carga, ¿no es cierto?, sin descargar. Pero para que yo pueda llegar a la bodega, tiene que haber previamente un proceso de desaduanamiento. Y ese proceso aduanero de desaduanamiento es de responsabilidad y costo del importador. Es decir, yo no le puedo entregar la carga en la bodega si él no realiza previamente el proceso, ¿no es cierto?, de desaduanamiento y liberación de la carga en términos aduaneros, de acuerdo, por supuesto, a la legislación vigente en el país del importador. ¿Ok? Por consiguiente, en el caso del DAP, normalmente el transporte generalmente se utiliza como transporte combinado, es decir, puede ser un aéreo hasta el aeropuerto, después un carretero hasta la bodega del importador, o un marítimo, ¿no es cierto?, hasta la bodega del importador. Si fuera carretero, sería de bodega a bodega. ¿Dónde está la diferencia? Que al ser DAP, yo como exportador transito junto a la mercancía respecto del riesgo asociado hasta que llego a destino, al lugar convenido. Mientras yo no llegue al lugar convenido, yo soy responsable de cualquier cosa que le pueda ocurrir a esta mercancía. Mientras que en el grupo C y en el grupo B, ¿no es cierto?, F, perdón,
nosotros concluíamos nuestra responsabilidad o la transferencia de riesgo en el país del exportador, ¿se acuerdan? Si era FOB, yo transfería la responsabilidad cuando se estaba cargando. Si era FAS, al costado de la nave. Si era FCA, en el momento en que yo le entregaba la mercancía al transporte principal. Ahí yo transfería físicamente y transfería, ¿no es cierto?, responsabilidad. Por tanto, de ahí para adelante, toda la responsabilidad era del importador. En cambio, en el grupo D, Delivery, yo soy responsable de inicio a término. Mientras yo no llegue a destino con la mercancía, ¿no es cierto?, debidamente sobre el vehículo o sobre el camión al lugar convenido, y le pasa algo, yo tendría que asumir. De la descarga en adelante, yo ya no tengo nada que hacer. ¿Ok? Ahora, si es aéreo, normalmente en el aéreo, el lugar convenido muchas veces es el aeropuerto internacional donde llega la carga. Si eso fuera así, bastaría con que el avión tocara la losa, ¿no es cierto? Y yo ya en ese momento transferí la responsabilidad. Por lo tanto, desde la descarga del avión en adelante ya no es de responsabilidad mía. Y si fuese un entregado en el puerto de destino solamente, implicaría entonces, ¿no es cierto?, que llegando al puerto de destino, automáticamente yo transfiero la responsabilidad. Es decir, lo que venga de ahí en adelante ya no es de costo ni de responsabilidad mía como exportador. ¿Ya? En cambio, en el CFR o en el CIF, ¿no es cierto?, yo entregaba FOB y ahí transfería el riesgo. En cambio, ahora yo subo FOB y sigo manteniendo el riesgo hasta destino. ¿Por qué? Porque el grupo D me dice que yo soy responsable hasta que llego al lugar de entrega convenido, que puede ser el puerto, el aeropuerto, la bodega del importador, según cómo se hubiese pactado, ¿no es cierto?, la operación. En el caso del DDO, el exportador está entregando la mercancía en el lugar convenido sin el pago de gravámenes. ¿Sí? Delivery Duty and Pay es sin pago de gravámenes, ¿no es cierto? Por consiguiente, yo llego a destino, y el gasto de descarga en adelante es de cargo del importador. ¿Ok? Cuando yo estaba en el DPA, si yo tenía que entregar en la bodega del importador, bueno, yo tenía que hacerme cargo de llegar al puerto, la descarga, el importador hacía el trámite aduanero y seguíamos hasta la bodega. En el DDU, yo llego al puerto, pero la descarga y el trámite aduanero son de cargo del importador. ¿Ok? Y hecho esto, ahí yo recién cargo y voy a la bodega y le llevo la carga nuevamente, sin ningún problema. Ahora, el tema de que el flete incluya o no incluya la descarga, incluya la carga en origen, la descarga en destino o no, tiene que ver con la forma en que se contrata nuevamente el transporte, en este caso naviero, el transporte internacional naviero. ¿Ok? No siempre la tarifa pactada incluye descarga en destino. Puede perfectamente no incluirla, como también puede Profe, perfectamente tengo una no consulta. la carga. Dígame. Sí, Dígame. también yo. ¿La cláusula no será DPU, profe, ahí? No DDU. Sí, Ah, iba a preguntar lo mismo. sí, tienes toda la razón, sí. Aquí tengo un error de DPO. Tienes toda la razón, es DPU, sí, efectivamente. Gracias por el alcance, lo voy a corregir después la lámina para subírselas correctamente. Es DPU, sí.
vale el alcance. Por eso que es entregado en lugar convenido, digamos, tal cual, pero no incluye, como les decía, ¿no es cierto?, los trámites aduaneros. Y finalmente, el DDP es tal vez el Incoterm más completo de todos, lejos, el más completo. Donde el importador en la práctica no hace nada, por cuanto todo lo realiza el exportador, desde origen hasta el destino final, punto de entrega. Pero aquí hay que tener cuidado, porque para que el DDP pueda llevarse a cabo, en el país del importador debe estar permitida la participación del exportador en el proceso aduanero. Y aquí es tema delicado porque no todos los países manejan las mismas legislaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vendo a un país y como exportador no puedo hacer el trámite aduanero porque el marco digamos, legal de ese país exige que lo haga exclusivamente el importador, yo no podría vender, ¿no es cierto?, DDP bajo ningún alcance. ¿Ok? Así que ojo con ese tema. Este es aplicable en la medida en que el exportador puede él, en destino, hacer el trámite aduanero de desaduanamiento, ¿no es cierto?, de la mercancía. Ahora, ¿por dónde va el tema? Va por el lado de la tributación aduanera. Porque, por ejemplo, acá en Chile, si usted hace una importación, ¿a nombre de quién aparece la declaración de ingreso? Aparece a nombre del importador, Del consignatario. ¿cierto? A quien viene consignada la mercancía, ¿cierto? Es quien efectivamente aparece señalado en la declaración de ingresos, ¿cierto? Que sería nuestro importador. Y acá en Chile, por ejemplo, no podría un exportador venir acá porque si el exportador, el que me está vendiendo, viene a hacer el trámite aduanero acá, no podría hacerlo por la sencilla razón de que no existe el concepto de mandatario mandante. Acá solamente existe el concepto de importador, que es quien debe ejecutar desde el punto de vista tributario aduanero, ¿no es cierto?, el trámite de desaduanamiento y pago de gravámenes. ¿Ok? Entonces, ojo con esta cláusula. Es aplicable en la medida que la legislación vigente en el país del importador lo permita. Ahora, si ustedes me preguntan, yo en mi vida, desde que está el DDP, muy pocas veces lo he visto aplicarse. Muy pocas veces. Porque le genera un alto grado de costo operacional al exportador. Porque una cosa es que yo como exportador pueda manejar muy bien todo mi mercado, con transportistas, líneas aéreas, en fin, pero que de ahí pueda hacer lo mismo en el país del importador es como medio complicado el tema. Es como asumir responsabilidades adicionales que no genera ningún valor agregado a la cadena de valor que tú tienes, ¿no es cierto?, como empresa exportadora. La verdad es que no agrega valor en lo absoluto. Basta con que yo se la entregue, ¿no es cierto?, me haga responsable hasta el puerto de destino o hasta el aeropuerto o hasta su bodega, ¿no es cierto?, pero dejándole siempre que el proceso aduanero lo maneje directamente el importador, de todas maneras. Entonces, la verdad es que es muy poco aplicable, por lo menos acá en Chile. ¿Ya? No sé si en Europa, a lo mejor, donde los mercados están mucho más cohesionados, pueda darse de una forma distinta. ¿Ya? Y puede que por ahí, pienso yo, va el sentido que esta cláusula todavía permanezca en el tiempo. ¿Ya? Porque la realidad de las economías globalizadas en Europa es completamente distinta a la nuestra. ¿Ya? Acá nosotros tenemos todavía yo diría un trecho enorme para poder trasladarnos
al tema de mercado común, ¿ah? Como es el caso de lo que existe en Europa. ¿Ya? Finalmente, ahí está la tabla, ¿no es cierto? Una tabla de resumen que encontré que creo que es como bastante descriptiva en realidad, para entender de mejor manera un poco el tema de lo que estábamos conversando. Así que va a ir también ahí en el PPT que les voy a subir correspondiente a esta clase, para que lo puedan complementar. Bueno, dicho esto, nos vamos entonces a la parte aplicada. Y los invito entonces a que desarrollemos, ¿no es cierto?, esta guía, donde ahí tenemos, ¿no es cierto?, DAP. ¿Saben ustedes por qué yo me queda pegado el DDU en vez de DPU? Porque hasta la versión 2000 existía el DPU, el DDU, no el DPU. El DPU es nuevo es propio de esta versión. Entonces me cuesta todavía, tengo todavía el chip pegado del otro. Es muy Jóvenes. similar, de hecho. Sí, es muy poca la diferencia además. En lo práctico es muy poca la diferencia. Eso sí. Ya, jóvenes. Ese es igual. Seguimos con las 3.000 unidades, 35%. Tenemos que buscar costo asociado, utilidad, valor de transacción y precio unitario. ¿Mm? Para estos, ¿no es cierto? Para esta tablita. ¿Mm? Son las 10:15. Terminamos como un cuarto más o menos bajo. Así que no sé, pues unos 15 a 20 minutos para que lo podamos posteriormente revisar. ¿Ya? Yo sigo acá atento en todo caso a cualquier cosa, dudas o consultas al respecto. Y con esto terminamos y ya el martes hacemos entonces nuestro control donde involucraríamos, ¿no es cierto?, los diferentes Incoterms asociados que hemos estado viendo.
Profe, consulta. Dígame, don Roberto. Sí, que primera vez que hago el ejercicio, las otras veces siempre estaba con el teléfono y no podía hacerlo. Ah, ya. ¿Lo puedo revisar con usted? ¿O esperamos los demás? Pero hizo algo, ¿no? Sí, pues los tres. Es que no sé si estoy bien, primera vez que lo hago por eso. Ah, ya, espera un poquito para ver cómo van los otros compañeros y revisamos. Ok, gracias.
Profe, ¿a qué se refería con el porteo? El porteo es básicamente el número que es sinónimo de mollaje o hoy día THC. Es la manipulación de la carga dentro de los terminales portuarios, dentro de la zona primaria. Ah, ya, clarísimo, gracias. Gracias. Ya estamos para que empecemos a revisar. Don Roberto. ¿Está por ahí, don Roberto? Sí, acá estoy, profe. Don Roberto, coménteme o coméntenos cómo usted construyó el DAP Buenaventura Colombia. Sí, profe, mire, agregué la primera columna completa, la segunda completa y llegué hasta almacenaje. Almacenaje donde termina el 250 y el MIMIDAP.
A ver, vamos a ver. Todo eso. Sí, Y acá. hasta Y aquí almacenaje. Almacenaje. hasta almacenaje. Ya. ¿Alguien tiene algo distinto de don Roberto? Sí, No, yo también tengo el tiempo. A ver, Dayana, ¿qué tiene usted? ¿Cómo lo estructura usted? Yo llegué hasta ese estilo de descarga en país de importador. No sé si estará en lo correcto, pero yo ¿Hasta tengo otra dónde? cosa. ¿Ah? el desestivo ahí descarga en país de importador. Desactive y descarga en el país del importador. Sí. Hasta acá. Ya, y yo pregunto, ok, hasta acá por lo menos hay otra opción. Y cuénteme, hasta ahí sumó los costos, ¿cómo lo hizo? A ver. Sí, ahí me dio 423,080, que sea el costo DAP. 423. Sumando todo hasta acá. Sí, 423,080 me dio. Y después saqué el 35% y después lo dividí por 3.000. Interesante, ¿eh? Está mal. Profe, yo tengo otra cosa. ¿Qué tiene usted? Es Yo que tengo hay hasta seguro aeropuertos y internacional. puertos. Sí, pues Y aparte el seguro como internacional no es parte del DAP, no es tengo hasta seguro obligación. internacional, y escogí solamente un puro transporte local. Elegí el de puerto. Sí, porque hay dos transportes local. Digo, Hay un local aeropuerto y hay un importador. puerto. Tenemos otra opción hasta acá. Sí, pero saqué el del aeropuerto, transporte local aeropuerto. El aeropuerto no va. Claro, dejé el puerto. Lo hice Claro, marítimo. claro que está, ya, perfecto. No va. Ya. Ahí tengo yo. Profe, esto es marítimo porque Buenaventura es un puerto, ¿no? Puerto de Ciudad Puerto en Colombia, efectivamente. Ya, gracias. Buenaventura es Ciudad Puerto. Igual que Valencia también y Sao Paulo también. Ya. ¿Alguien tiene otro alcance a lo que Sí, hemos visto hasta ahora? Lo escucho, Ay, dígame. sí. La gente de aduana importador hay que descartarlo. El porteo en país importador también. Almacenaje, el seguro. Ya.